Buenas noches, mi nombre es Alan Molina, estudiante de Contaduría Pública del segundo semestre y doy continuación al tema del régimen de la fuerza pública. En el artículo 216 de la Constitución establece: la fuerza pública está dividida en dos especies, las fuerzas militares y la Policía Nacional. Las fuerzas militares a su vez están subdivididas en: ejército, es el encargado de la defensa vía terrestre; la fuerza aérea, encargado de la defensa vía aérea, valga la redundancia; y la armada o marina, encargado de la defensa marítima. Ahora bien, la policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil que actualmente está adscrita al Ministerio de Defensa. El régimen de la fuerza pública puede ser favorable y desfavorable. ¿Qué quiere decir esto? Puede tener ventajas y desventajas. Favorable, porque la responsabilidad de la acción recae sobre el superior. Existe fuero penal militar, lo que quiere decir que las acciones de los integrantes de la fuerza pública son juzgadas bajo su propio código, el Código de la Fuerza Pública. Tienen derecho al respeto al rango y tienen derecho a un buen sistema de pensiones. Ahora, en el caso desfavorable, desventajas: los integrantes no pueden votar, no pueden deliberar, no tienen derecho a crear sindicatos y deben tener extrema obediencia. En el artículo 218 de la Constitución se regula, frente al régimen jurídico de la fuerza pública, el sistema de ascensos, obligaciones, prestaciones, derechos y carrera. A su vez, en el artículo 222 se garantiza los cursos de democracia y derechos humanos a los integrantes de la fuerza pública. Algunos que poseen los miembros de la fuerza pública son el reconocimiento de sus honores, que se pensionan más rápido y no cotizan pensión; la base de la liquidación se incrementa cada año; y algunas desventajas son los derechos políticos, que están reducidos a la excepción de los estados de excepción. El gobierno posee cierta soberanía sobre los ciudadanos, soberanía que es limitada, pero existen casos en los que puede romper el límite, en los que puede romper el límite, y a esto se le denomina estado de excepción. Están clasificados en estado de guerra exterior, estado de excepción de conmoción interior y estado de emergencia. En los estados de excepción de guerra, el gobierno pasa a tener pocas limitaciones y debe hacer lo que deba hacer para brindar una solución. El Congreso se reúne para ejercer el control político. Todos los decretos hechos para la guerra expiran al terminar dicha guerra, y el límite de tiempo es hasta que termine la guerra. Mientras haya guerra, habrá un estado de excepción de guerra. El estado de conmoción interior es cuando hay una perturbación al orden público, una grave. Por ejemplo, un estado de perturbación al orden público fue la toma del Palacio de Justicia en 1985. A ver, el estado de conmoción interior puede ser declarado en todo el país o en solo una parte. Se decreta durante 90 días y es prorrogable por 2 periodos más, como máximo 270 días del año vigente. Se requiere un concepto previo y favorable del Senado. Ahora continuamos con el estado de emergencia, que es cuando existen amenazas al orden ecológico, social, económico o una calamidad pública. El ejemplo más reciente, el COVID-19. Aquí los poderes del gobierno son un poco reducidos y están únicamente centrados a solucionar la crisis. El estado de emergencia no puede durar más de 90 días. Vamos a ver ahora las características de los estados de excepción. ¿Quién tiene el control? El control político lo posee el Congreso y el control jurídico lo posee la Corte Constitucional. ¿Cuáles son las facultades o limitaciones? En estado de guerra no existe limitación. En conmoción interior, las limitaciones son únicamente las medidas necesarias para solucionar la crisis, al igual que en el estado de emergencia. Ahora bien, la duración en los estados de guerra, en el estado de excepción de guerra, es hasta que la guerra culmine y se hacen decretos legislativos temporales. En el estado de conmoción interior, va de 90 a 270 días. Se establecen decretos legislativos temporales. En estado de emergencia, el máximo es de 90 días. Es de 30 días lo normal y 90 días el máximo. Se establecen decretos con fuerza de ley indefinidos.
para la declaratoria. Para la declaratoria es un decreto firmado por el presidente y los ministros. Ahora respecto a la regulación, pues hay que tener en cuenta que el presente aquí es el estado de excepción, es declarado formalmente por el gobierno, es un decreto de gobierno declarado formalmente por el Estado. Y luego cuando ya está bajo vigencia de un estado de excepción, el gobierno empieza a expedir varios decretos. Esos decretos son establecidos como un decreto mayor y los decretos menores, los decretos que le sigan al decreto mayor. Estos decretos, estos decretos no pueden suspender los derechos humanos ni las garantías fundamentales. En todo caso hay que respetarlas. Las medidas deben guiarse por el principio de la proporcionalidad. La ley estatutaria 137 de 1934 desarrolla y regula la materia. La Convención Americana de los Derechos Humanos está encargada de decir qué derechos se pueden vulnerar durante los estados de excepción. En todo caso, estos decretos no pueden interrumpir el control que ejercen cualquiera de las ramas del país. Con ramas del país quiero decir a los organismos de control. Cabe resaltar por último que para el control político que ejerce el Congreso, para declarar un estado de excepción, debe acudirse a la Corte, al Poder Judicial, donde la Corte Constitucional determina si las medidas ameritan la declaración de un estado de excepción. Muchas gracias por su atención.